Buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir con nuestros estudios de los miércoles, estudiando teología sistemática básica, y estamos ya bien avanzados en la materia de hermenéutica. Me trabó y habíamos quedado aquí en la página 56 de nuestro material y vamos a empezar a estudiar hebraísmos. Es un tema largo, por eso lo habíamos dejado para seguirlo en otra clase, pero es muy interesante y les va a abrir mucha claridad en cuanto a cómo comprender las escrituras. Eh, Así que primero, si les parece, vamos a dar gracias. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este día, por este tiempo que nos permite compartir con los hermanos. En este tiempo que vamos a estudiar un poco más de tu palabra, para conocerte más a ti, Señor, porque tú te revelas a través de tu palabra. Entonces, Dios, hoy queremos darte gracias, porque ha llegado a nosotros la palabra divina, la palabra inspirada por tu Santo Espíritu. Esta palabra, Señor, que nos da aliento, nos ilumina, nos alimenta, Señor. Nos lleva al conocimiento de tu persona. Señor, hoy vamos a estar tratando este tema importante para comprenderlo mejor. Te pido, Señor, que tú nos estés dirigiendo en este conocimiento, que tú con tu Santo Espíritu controles nuestra mente y nuestro corazón. Nos estés hablando, Señor, nos estés hablando de manera privada, de manera íntima, Señor, a nuestro corazón, revelando, Señor, los misterios escondidos, Señor, de los sabios, que tú te gozas en revelarnos a nosotros, tus hijos, los que te amamos. Padre, bendice este tiempo, bendice estos medios que utilizamos para comunicarnos y dar estas enseñanzas. Señor, bendice a todo aquel que quiera conocerte cada día más. Llena nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de ti. Tú estás, Señor, en medio nuestro, como siempre lo has hecho. Por eso, aún sin entender de principio a fin tu obra en cada uno de nosotros, por todo lo que haces cada día, lo que nos enseñas y nos das, Señor, no puedo hoy más que darte gracias, gracias, gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Miren, vamos a hablar de hebraísmos. Ustedes saben que en su mayoría el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, con algunas pequeñas partes en arameo. Pero lo más de la Biblia, el Antiguo Testamento, donde está la ley, está escrito en hebreo. Y vamos a hablar un poquito de eso, de los hebraísmos, de cuestiones particulares del hablar y la cultura diaria de los hebreos de la época y de antes de Jesús, mucho antes de Jesús. Que lo que ellos hablan, lo que ellos explican en la palabra, muchas veces está impregnado de esas características propias de su cultura. Por eso, Señor, por eso quiero hacer para tratarlo un poquito antes de ir con el texto, ¿cierto? Hay palabras, hebraísmos bíblicos en la palabra que son muy difíciles de traducir a otros idiomas, ya que tienen un significado profundo, complejo y que va más allá de una interpretación literal. Muchas veces cuando los hebreos decían palabras, tenía una connotación mucho más completa, más amplia, abarcaba mucho más que solo una simple palabra en nuestro idioma o en algunos otros idiomas más modernos. Como ejemplo, podemos decir, ustedes conocen la palabra shalom, que la usan los hebreos para saludarse entre ellos, ¿cierto? Y siempre se traduce como paz, el término de shalom, paz. Pero puede referirse a muchas más cosas, ¿no es cierto? Se puede referir a una completa integridad y bienestar de una persona o comunidad, más que paz. Paz y bienestar pudiera ser una completa integridad, una completa unidad y un completo bienestar y paz en una comunidad o en una persona.
Es un término mucho más grande de lo que nosotros lo traducimos simplemente con la palabra paz. Hay otro término hebreo que es emet, que se utiliza muchísimo en la palabra y está traducida en el Antiguo Testamento como verdad. Entonces, cuando nosotros normalmente leemos la palabra verdad en nuestras tradiciones españolas, atrás está un término que se llama emet. Pero eh, esa palabra quiere decir mucho más. Se refiere tal vez a una realidad o una existencia que es sólida y confiable. ¿Sí? O sea, no solo se refiere a un acto de ser verdadero, sino a cuestiones de realidades sólidas, confiables. Eh, un matrimonio que es un matrimonio sólido, confiable, firme. Imagínense lo amplio que puede ser utilizado o entendido en la mente de un hebreo esta palabra. Otra palabra interesante es la palabra gesed, con H, esed, que normalmente se traduce en la Biblia como misericordia, tal vez a veces como... Pero esta palabra quiere decir mucho más, también puede referirse a un amor leal y fiel, que incluye acciones que demuestran esa concreta ayuda y protección en una relación, ¿sí? La palabra es gesed. O sea, si alguien dice que Dios tiene gesed sobre mí, no habla solo de que tiene misericordia y que es bondadoso. Habla de un amor, acuérdense, de un amor leal y fiel, y que hay acciones concretas que demuestran esa ayuda y protección, ¿sí? Hay otro término que es el tzedakah. Escribir es con TZ bar apóstrofe K, D-A-K-A-H. Y esta palabra en la Biblia está siempre cuando se usa la palabra justicia en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero también es una palabra mucho más amplia, no se refiere solo a justicia. También se refiere a una acción que se realiza para mantener el equilibrio en una comunidad. ¿Sí? Una comunidad que tiene equilibrio y hay armonía en esa comunidad, se puede decir que es una comunidad de acá, ¿cierto? Y entonces si yo lo hiciera de esa manera y la tradujera como justicia, esa palabra sería que es una comunidad justa, pero es más que justa, hay equilibrio, hay armonía, ¿cierto? Todos estos términos hebreos tienen una riqueza cultural y contextual que puede ser difícil de capturar en una traducción literal, por lo que los traductores y los eruditos a menudo deben hacer juicios discrecionales al traducirlo. A veces para traducir una sola palabra tiene que haber hasta un concilio de estudiosos para saber exactamente qué que no existen en nuestro idioma, se pueden usar para transmitir la misma idea que la palabra original. Finalmente esas cosas, ese esfuerzo se hace para tratar de transmitir el significado original, lo que trató de decirle el escritor original a la gente de su época, lo mejor posible, en cualquier idioma que no sea, obviamente, el idioma hebreo en el que fue escrito. ¿Bien? Esta breve introducción que les hago, vamos a hacer un poquito con nuestro texto, que también es muy rico en el... Dice que por hebraísmos entendemos ciertas expresiones y giros peculiares del idioma hebreo que ocurren en nuestras traducciones de la Biblia, que originalmente fue escrita en hebreo y griego. Como ya hemos indicado, el conocimiento de estos hebraísmos es necesario para poder hacer uso debido de nuestra primera regla de la interpretación. ¿Se acuerdan cuál es la primera regla de la interpretación de la hermenéutica? Amén. La Biblia se demuestra a sí misma. Si yo quiero demostrar o comprobar algo que dice la Biblia, la tengo que comprobar con la misma Biblia. Va a dar algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a empezar el primero. Dice que era costumbre entre los hebreos llamar a una persona hijo de la cosa que de un modo especial le caracterizaba.
De modo que al pacífico y bien dispuesto le llamaban hijo de paz. Al iluminado y entendido, inteligente, hoy diremos al nerd, le decían hijo de luz. A los desobedientes, hijos de desobediencia, etc. Aquí nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas 16, si lo quieren buscar ahí en sus Biblias, yo aquí lo tengo, dice: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Mm? O sea, define a las personas pacíficas como hijos de paz. Efesios 2.2, hay muchos ejemplos de Efesios, se ve que Pablo lo utilizaba mucho, Efesios 2.2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? O sea, está llamando a los incrédulos, a los convertidos, que no creen, en hijos de desobediencia. En el 5.6, también de Efesios, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. 5.8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Amén? Entonces, el primer punto es, se le llamaba a una persona de un modo especial de acuerdo a sus características. ¿Sí? Hijo de y su característica. 2. Punto 2. Las comparaciones se expresan a veces mediante negociaciones, como por ejemplo al decir Jesús: el que a mí me recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Lo que equivale a nuestro decir: el que a mí me recibe, no recibe tanto a mí, al que me envió. O no solamente a mí, sino también al que me envió. Se debe interpretar del mismo modo cuando leemos: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Trabajad no solo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No has mentido solamente a los hombres, sino a Dios. No me envió Cristo, tanto a bautizar como cuanto a predicar el Evangelio. No tenemos una lucha solamente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades espirituales. Aquí dice malicias, ¿no? Etcétera. Aquí están donde están en la Biblia, ¿sí? Cada uno de los versículos citados. Vamos a ver Marcos 9:37 por tomar uno cualquiera. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, fíjense aquí cómo utiliza estas comparaciones, que realmente pudieran haber sido traducidas o dichas en nuestro lenguaje actual, ¿no es cierto? El que recibe por mí a un niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, pero no hablaban de esa manera los judíos de esa época, ¿sí? Juan 5.30, Juan 5.30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del... Nos deben sonar bastante fáciles estos versículos, porque lo hemos leído tantas veces en nuestra Biblia Reina Valera. Pero finalmente, cuando lo ves, está haciendo una serie de comparaciones, ¿no es cierto? Compara el oír con el juzgar, ¿sí? Eso hace un juicio justo. No busco mi voluntad, sino la que me envió. Una serie de... Bueno, aquí hay más ejemplos en la Biblia que luego los encargo para que ustedes lo puedan buscar, como que ya todos tienen su material. Como ya en otra parte hemos indicado, el amor se usaban para expresar la preferencia de una cosa a otra.
Así es que al leer, por ejemplo, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, debería comprender, preferí a Jacob que a Esaú. ¿Cierto? Por ejemplo, Romanos 9:13, Deuteronomio, Juan, aquí hay una serie de citas. ¿Sí? Las dejo para que luego las pongan. Dice que a veces los hebreos, a pesar de referirse tan solo a una persona o cosa, mencionaban varias para indicar su existencia y relación con la persona o cosa a la que se referían. Como por ejemplo al decir, el arca reposó sobre los montes de Armenia, lo que equivale a decir sobre uno de los montes de Armenia. Acuérdense, al referirse tan solo a una persona o cosa, mencionaban varias. Aquí dice, el arca reposó sobre los montes de Armenia. O sea, mencionan varios montes, los montes de Armenia, ¿no es cierto? Pero equivale a decir que reposó sobre uno de los montes. Imagínense que no puede el arca reposar sobre todos los montes de Armenia, solo sobre uno. Bueno, pero de esa manera hablaban ellos. También leemos que Jefté fue sepultado en las ciudades de Galaad. La traducción que de la Biblia. Que en realidad es decir que fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Pero acá dicen como que en varias dan a entender. ¿Cierto? Del mismo modo que en Mateo 24:1, Mateo 24:1 dice, vamos a leerlo primero. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces dice, que se llegaron a Jesús sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aprendemos que uno de ellos, como intérprete de los sentimientos de otros, le mostró los edificios del templo. Y al decir, en Mateo 26:8, que los discípulos se enojaron por la pérdida del ungüento, diciendo, ¿por qué se pierde esto? Aprendemos por Juan que fue uno de ellos, a saber, Judas, expresando lo que pensaron, otros dijo, ¿por qué se pierde esto? Al decir también Lucas que los soldados llegaron presentándole vinagre en la cruz. Vemos por Mateo que fue uno de ellos que llevó esa situación al hecho, ¿no? El hecho a cabo. Eso se puede ver en Génesis 8:4. Mira, Génesis 8:4, una comparación. Génesis 8:4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Bueno, es la misma comparación. Dice que reposó sobre los montes de Ararat. ¿Cuándo? Reposó sobre un monte de Ararat. Estábamos aquí abajo, Génesis, Jueces 12:7. Esta es una compendio de varias de las que ya dijo arriba el autor. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Gaaladita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. O sea, aquí sí dice, 12:7, en esta traducción de Reina Valera, aquí dice bien, en una de las ciudades de Galad. En una traducción seguramente más antigua dice, en las ciudades de Galad. Bueno, y así podemos seguir. Marcos 13:1. A ver. Marcos 13:1 dice, acá, saliendo Jesús del templo, uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, aquí sí aclara que fue uno de sus discípulos. Bueno, así pueden seguir con los ejemplos. Aquí, otro punto. Con frecuencia, dice el punto 4. Con frecuencia usaban los hebreos el los padres para denotar sus descendientes, como por ejemplo al decirse, Génesis 9:25, maldita sea Canaán en lugar de los descendientes de Canaán.
exceptuándose por supuesto los justos de sus descendientes. Muchas veces usase asimismo el nombre de Jacob e Israel para denotar a los israelitas, es decir, los descendientes de Israel. Bueno, y aquí están las citas, Génesis 49:7, vamos a tomar algunos. Génesis 49:7. Dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparcí en Israel. ¿Sí? O sea, este no está hablando de Jacob e Israel directamente, sino a sus descendientes. Salmo 14. Acercarnos un poquito de luz. Salmos 14, 7. Dice, oh, que Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se alegrará Jacob y se alegrará Israel, habla de todos los hebreos. Bueno, a ver, vamos a ir al punto 5, porque sigue. Me lo acomodo, dice. La palabra hijo usa como casi en todos los idiomas para designar un descendiente más o menos remoto. Así que los sacerdotes, por ejemplo, llamaban hijos de Levi a Mefibosé, que se llama hijo de Saúl, aunque en realidad fue su nieto. Del mismo modo, Zacarías se llama hijo de Ido, siendo su padre Bereí, hijo de Ido. Y así como hijo se usa para designar un descendiente cualquiera, del mismo modo, la voz padre se usa a veces para designar un descendiente cualquiera. A veces hermano se usa a sí mismo cuando solo se trata de un parentesco más o menos cercano. Así, por ejemplo, llamase Lot hermano de Abraham, aunque en realidad era su sobrino. En Génesis. Teniendo presente tales hebraísmos, desaparecen contradicciones aparentes. En Segunda de Reyes 8:26, por ejemplo, se llama Atalía hija de Omri y en el verso 18 hija de Acab, siendo en realidad hija de Acab y nieta de Omri. Vieron que esto de las descendencias para los hebreos es muy, muy importante. Muy, eh, fíjense que hay muchos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento que empiezan tal persona, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y toda la descendencia, ¿no? O sea, para ellos es muy importante. Entonces, cuando usan la palabra hijo, a veces están hablando de un parentesco cercano, pero no exactamente de un parentesco padre-hijo. Aquí vimos ejemplos de parentesco abuelo-nieto, ¿sí? Sin embargo, al nieto le dicen hijo del abuelo. Esto es una cuestión muy especial entre todos los hebreos, ¿no? Y que dice acá que teniendo presente tales hebraísmos, desaparecen contradicciones aparentes, ¿no? Como cuando lo llaman hija de su padre y después lo llaman hija de su abuelo, por ejemplo. Esto no era saltando una o dos generaciones, ¿eh? Acuérdense que hasta Cristo le decían hijo de David, que estaba a muchas generaciones de David. Y seguimos. Además de los hebraísmos definidos, ocurren otras singularidades en el lenguaje bíblico. Ciertos casi hebraísmos que precisa conocer para la recta comprensión de muchos textos. Nos referimos al uso peculiar de ciertos números, de algunas palabras que expresan hechos realizados o supuestos y de varios nombres propios. A ver si en el ejemplo lo podemos aclarar un poquito, porque es un poquito enredado. Ciertos números determinados se usan a veces en el hebreo para expresar cantidades indeterminadas. Esto se ve muchísimo en la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, significa varios, como asimismo el número exacto de 10, dependiendo del contexto del texto, ¿eh? A ver, vamos a verlo un poquito. Esto, Génesis 31:7. Génesis 31:7.
Dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Mm? O sea, aquí el 10 significa varias veces, o sea, me ha cambiado varias veces mi salario. ¿Mm? Después seguimos, Daniel 1.20, a ver, Daniel 1.20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. O sea, aquí estas 10 veces significa mucho más, muchas veces más. Ahora seguimos con el término que está aquí, 40. Significa muchos. O sea, 10 significa varios. 40 significa muchos. Persépolis se llamaba la ciudad de 40 torres, aunque el número de las mismas era mucho mayor. ¿Por qué le decían 40 torres? Muchas torres. Tal vez es probablemente, aquí seguimos con el texto, tal es probablemente también el significado en Segunda de Reyes 8:9, donde leemos que Hazael hizo un regalo de 40 cargas de camellos de bienes de Damasco a Eliseo. A ver, Segunda de Reyes 8:9, vamos a buscarlo. 8:9 dice, tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegándose se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo sanaré de esta enfermedad. Bueno, entonces aquí de 40 camellos cargados, ¿sí? Y aquí está hablando de, tal vez este es el significado en Ezequiel, de mucho. Después hay otros números que dicen, por ejemplo, 7 y 70. 7 y 70. Se usan también para expresar un número crecido y completo, aunque indeterminado. O sea, está hablando de un número que es fijo, pero que no está determinado. Que no varía, pero no está determinado cuánto es. Entonces lo llaman o 7 o 70, que quiere significar eso. ¿Mm? A ver, en Proverbios 26:16, vamos a ver Proverbios, y dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Mm? Entonces aquí está hablando un número muy grande, muchísimos, quise decir muchísimos. ¿Mm? Aunque es indeterminado cuántos es muchísimo. A ver, en el 26-25 dice, cuando hablare amigablemente, no le creáis, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Está hablando de un corazón abominable, totalmente abominable. Le dice el número 7 para decir son tantas, que es un número completo, crecido y completo. Amén. Voy a seguir, aquí tienen más textos para seguir luego, para ampliar un poquito su conocimiento. Sigue el texto. Se nos manda perdonar hasta 70 veces 7, para darnos a comprender que si el hermano se arrepiente le debemos perdonar siempre. Los 7 demonios echados de María denotan tal vez su sufrimiento extremado y al mismo tiempo su gran maldad. ¿Mm? Bueno, este es el primer ejemplo eh, de los casi hebraísmos. Estos son casi hebraísmos, o sea, estos números son casi hebraísmos, no hebraísmos. Y acuérdense, 10 son varios. Esto los va a ayudar a entender un poquito más lo que dice la palabra. 10 son varios. ¿Mm?
40 significa muchos. Si no se encuentra. Bueno, 40 significa muchos. 40 es muchos. ¿Mm? Estaba por aquí, ¿no? Vamos repitiendo. 10 es varios. 40 es muchos. ¿Mm? 7 y 70 se usan para expresar un número muy crecido, pero que está completo. ¿Mm? Los 7 demonios echados de María denotan tal vez su sufrimiento extremado y al mismo tiempo duran maldad. Bueno, seguimos con el punto 2. No veo preguntas. En las escrituras se usan a veces números redondos para expresar cantidades faltas de exactitud. Ay, caray. En Jueces 11:26 llamamos, por ejemplo, que se pone el número redondo de 300 por 293. Jueces 11:26. Dice, cuando Israel ha estado habitado por 300 años, Esbón y sus aldeas, Aoer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Entonces aquí está dando el número 300, referido en años, ¿no? Para denotar un número que en realidad es 293, o sea, está redondeando prácticamente. Está hablando de la cifra más cercana exacta para denotar una cifra no tan exacta como 293. ¿Mm? Después también en Jueces dice que comparemos el capítulo 20:46. Dice, fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25.000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y después en el 20:35, pero bueno, el 20:46 ya me da una idea, ¿no? Habla de 300 por redondear el número 290. Seguimos en el punto 3, que dice, a veces se hace un uso peculiar de las palabras que expresan acción, diciéndose de vez en cuando que una persona hace una cosa cuando solo, cuando causa que se haga, cuando profetiza que se hará, se supone que se hará o se considerará hecha. A veces mandase también hacer una cosa cuando solo se permite que se haga. En el original de Levítico 13:13, por ejemplo, dícese que el sacerdote limpia al leproso cuando solo lo declara limpio. En 2 Corintios 3:6 leemos que la letra, es decir, la ley, está hablando de la ley, la letra mata, cuando en realidad solo declara que el transgresor debe morir. Esto es muy importante, como Ibrahim. Cuando habla de la letra mata, no está diciendo que leer la palabra o estudiar la palabra nos va a matar, sino que está diciendo, acuérdense bien de esto, está diciendo que, a ver, mata, bueno, le declara que el transgresor debe morir. El que hizo la transgresión debe morir. O sea, le dice a alguien, la letra mata, significa, por la ley debes morir. ¿Sí? ¿No? Seguimos. Aquí, dícese que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, cuando solo causaba o ordenaba que fuesen bautizados. Entonces, donde leemos, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Leemos asimismo que Judas adquirió un campo del salario de su iniquidad, aunque solo fue causa de ello.
entregando a los sacerdotes el dinero con que compraron dicho campo. Bueno, está en Hechos esa historia, en Mateo 27. Mateo 27, 4 al 10. Mateo 27, 4 a 10. Diciendo yo, he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, que es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y bueno, lo que está simbolizando es con que salió del templo y se ahorcó, habla de que pagó un precio de sangre, ¿no? Más grande. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. El campo de sangre porque el dinero confiscado es sangriento, lo había entregado a su señor, qué horror. Bueno, aquí dice en el texto, por aquí, así comprendemos también en qué sentido consta que Jehová endureció el corazón de Faraón, al mismo tiempo que se afirma que Faraón mismo endureció su corazón. Es decir, que Dios fue causa de su endurecimiento, ofreciéndole misericordia a condición de ser obediente, pero se endureció el mismo resultado ofrecida. Éxodo 8:15. A ver, vamos a ver el Éxodo 8. Éxodo 8:15. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu varo y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Qué horror, piojos. Dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, como el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Dice aquí en el texto, así comprendemos también en qué sentido Jehová endureció el corazón de Faraón, al mismo tiempo que se afirma que Faraón mismo endureció su corazón. Es decir, que Dios fue causa de su endurecimiento, ofreciéndole misericordia a condición de ser obediente, pero se endureció él mismo, resistiendo a la bondad ofrecida. Compárese con Romanos 9:7. Al decir Jehová, el profeta Jeremías 1:10, te he puesto para arrancar, destruir, arruinar, etcétera. No lo puso Jehová para ejecutar estas cosas, sino para profetizar que sean profetizadas y proclamadas. En este sentido, también Isaías tuvo que engrosar el corazón del pueblo, agravar sus oídos y cegar sus ojos. Isaías 6:10. Vamos a ver Isaías 6:10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vamos leyendo Éxodo, Isaías. Isaías 6:10. Aquí está.
Isaías 6. Como prueba que el idioma hebreo expresa en forma de mandamiento positivo lo que no implica más que un simple permiso, ni siquiera consentimiento. De hacer una cosa tenemos en Ezequiel 120:39, donde dice, el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, dándose a comprender a renglón seguido que el Señor no aprobaba tal conducta. Lo propio sucede en el caso de Balaam. Al decirle Dios, levántate y ve con ellos, con los príncipes del malvado Balac, empero empero harás lo que yo te dijere, manifestándonos el contexto que aquello no era más que un simple permiso de ir a hacer un mal que Dios estaba muy en contra que hiciera. Número 22:20 dice, un caso semejante tenemos probablemente en las palabras de Jesús a Judas, cuando le dice, lo que hagas, hazlo más apuesto. Juan 13:27. Vamos a ir a Juan 13:27. 13. Y dice en Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En Números 22:20, un caso semejante tenemos probablemente en las palabras de Judas cuando le dice, lo que haces, hazlo más rápido. Juan 13. Bueno, vamos a pasar al punto 4. En la interpretación de las palabras de las Escrituras es preciso tener presente también que se hace un uso muy singular de los nombres propios, designándose a veces diferentes personas con un mismo nombre, diferentes lugares con un mismo nombre, y una persona en un lugar con un mismo nombre y una persona con nombres diferentes. Amén. Vamos bien hasta aquí, está un poquito complejo. Vamos a tenerle paciencia, dice. Sigue el texto. Personas diferentes designadas con un mismo nombre. Faraón, que significa regente, era el nombre común de todos los reyes de Egipto, desde el principio hasta la invasión de los persas. Cambiándose después el nombre de Faraón por el de de Ptolomeo. Abimelech, que significa mi padre el rey. Parece también haber sido el nombre común de los reyes de los filisteos, como Agag, el de los reyes de los amalecitas y Benahad, el, el de los reyes de los emperadores romanos. Bueno, entonces, vamos a personas diferentes designados con un mismo nombre. Bueno, en este caso no solo están designadas con un mismo nombre, sino están designadas por su actividad, posición social o algo así, ¿cierto? Entonces, después el nombre en esta parte de Faraón por el de Ptolomeo Abimelech, que significa, parece haber sido el nombre común de los reyes teos, como Agag, de los reyes de los amalecitas, y Benhadad, de los reyes de los emperadores romanos. ¿Sí? Entonces, está haciendo la prueba de que no solo hace eso de designar con un mismo nombre a personas diferentes, sino que también los designa por su función. Vamos a pasar hacia el segundo. El Augusto de los emperadores romanos. El Augusto César, Lucas 2:1, que reinaba al nacer Jesús, era el segundo que llevaba este nombre. El César que reinaba al ser crucificado Jesús era Tiberio. El emperador al cual apeló Pablo y a Augusto César era Nerón. En Hechos 25:21. A ver, interesante, Hechos 25:21.
Mas como Pablo, para que se les revelase para conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo al César. Entonces, a este Augusto, que menciona como César, se está refiriendo realmente a Nerón. Sigo con el texto, dice, Timoteos parece haber tenido un nombre propio, además del común como los romanos. Así que leemos, por ejemplo, de un faraón Nechao, de faraón Opra, de Abimelech Achis. Vea el prefacio de Salmos 34. Vamos aquí en el texto, el Salmo 34.10. Y dice el Salmo 34.10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esto en Salmos 1.11. Este no es Samuel. Porque hay primera y segunda de Samuel. No sé qué diga. Vamos a leerlo primero, primera de Samuel, 21, 1 y 11, 21, 11. Y dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? O sea, lo llaman de diferentes maneras. En el Nuevo Testamento se conocen distintas personas bajo el nombre de Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas. Así llamado en la historia profana, fue quien viejo mató a los niños de Belén. Muerto este, la mitad de su reino, Judea y Samaria, inclusive se dio a su hijo Arquealo. La mayor parte de Galicia a su hijo Herodes el tetrarca, o rey, y otras partes de Siria y Galilea a su tercer hijo Felipe Herodes. Amén. Fue Herodes el tetrarca quien decapitó a Juan Bautista y se burlaba de Jesús en su pasión. A un otro rey Herodes, a saber, el cruel Herodes el Grande, mató al apóstol Jacobo, muriendo después abandonado en Cesarea. Fue delante del hijo de este asesino de Jacob, llamado Herodes Agripa, que hizo Festo comparecer a Pablo. El carácter de este rey Agripa era muy diferente al de su padre, y el no confundirnos es de importancia para la comprensión recta de la historia. Amén. Acá dice, Tomás y Dídimo son una misma persona, Tadeo, Leveo y Judas son los diferentes nombres del apóstol Judas. Natanael y Bartolomé son también los nombres de una misma persona. Vamos a seguir. Vimos diferentes nombres designados, diferentes personas designadas con el mismo nombre. Ahora vamos a ver lugares diferentes designados con un mismo nombre. ¿Mm? Entonces, el primer ejemplo que da hay dos ciudades que se llamaban Cesarea, a saber, Cesarea de Filipo y la Cesarea situada sobre la costa del Mediterráneo. A esta última puerto de mar y punto de partida para los viajeros que salían de Judea para Roma. Se refiere constantemente
el libro de los Hechos. También se mencionan dos Antioquías, la de Siria, donde Pablo y Bernabé participaron sus trabajos y donde los discípulos primeramente fueron llamados cristianos, a la cual se hace referencia en Hechos 13:14 y en 2 Timoteo 3:8. Entonces aquí vimos dos lugares diferentes, ¿sí?, llamados con el mismo nombre, porque aquí dice que había dos Antioquías, una Antioquía de Siria, ¿sí?, y una Antioquía de Frigia, de la zona de Frigia, y la cual se hace referencia en Hechos. Aquí da unas copias de Hechos donde se hace referencia a esa ciudad. Vamos a seguir. Asimismo hay varios lugares en Mizpa, en el Antiguo Testamento, como el de Galad, el de Moab, el de Gaza, el de Gabá y el de Judá. Ahí están las citas: Génesis 31, 47 a 49, 10 de Salmos 22, 3, etc. Un mismo nombre que designa a una persona y a un lugar, Magog, por ejemplo, es el nombre de un hijo de Jafet, siendo también el nombre del país ocupado por la gente llamada Gog, probablemente los antiguos escribas, no, los antiguos escitas, hoy llamados tártaros. Ezequiel 38, Apocalipsis 28, de los cuales descienden los turcos. Bueno, este es un tema interesante, ¿no? Los escitas descienden en los tártaros y los tártaros también son llamados. Dice, una misma persona en un mismo lugar con diferentes nombres, Oreb y Sinaí, son nombres de diferentes picos de la misma montaña, pero a veces uno u otro de estos nombres designan la montaña entera. El lago, ¿entendieron eso, no? O sea, tiene una serie de picos dentro del nombre y los designa como una montaña entera. Menciona un pico diciendo como si fuera la montaña entera, ¿no? Es como si, no sé, también nosotros pudiéramos designar que el Popocatépetl en el Ciudad de México es con todos los volcanes, inclusive el Iztaccíhuatl, todos los volcanes de ahí del valle, ¿cierto? O sea, uno es como si lo mencionara todo. En este caso, menciona uno de los picos de esta montaña y hace mención a toda la montaña. Eso sí es bastante típico en los hebreos, ¿no? Que hagan mención de una cosa que es parte de otra más grande, y que con esa cosa estén haciendo mención a toda la parte grande. Es bastante común. Por ejemplo, acá da el otro ejemplo del lago de Genesaret, se llamaba antiguamente Mar de Sirenet, después Mar de Galilea o Mar. La Abisinia moderna se llama Etiopía y a veces Cus, designado este último nombre, sin embargo, las más de las veces Arabia o Ain. Aquí habla de Grecia. Grecia se llamaba tanto Javán como Grecia. Aquí están las citas. Egipto se llamaba a veces Cham, otras Raab. En el Salmo 78, 51, Isaías 51, 9. Esta es una comparación importante. Vamos a ver el Salmo. En Salmo 78, 51. Vamos a ver bien cómo se usa. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus en las tiendas de Cam. Entonces, aquí está hablando de, en el 78-51, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. ¿Ya? Menciona al mismo lugar a Egipto con dos nombres, Egipto y... El Mar Muerto se llama a veces Mar de la Llanura por ocupar la llanura donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Otras, Mar del Este, a causa de su posición
contando desde Jerusalén, y aún otras Marsalado, 20 de Reyes, 14 que están las citas, Génesis y Josué. Estos se llamasen Sibor, pero con más frecuencia el río, cuyo nombre también a veces designan otro río. El Mediterráneo se llamaba a veces Mar de los Filisteos, quienes vivían en sus costas. Otras Mar Occidental, aún otras, y con más frecuencia, el Gran Mar. Aquí están las citas donde le dan cada uno de esos nombres. Muchos nombres para eh, nuestro conocido mar, ¿no? Miren, el mar de los filisteos, ¿se acuerdan? Los filisteos vivían en la costa y entonces le daban ese nombre. O sea, en esa época, imagínense, si decían mar de los filisteos, cualquier hebreo de esa época entendía perfectamente a qué mar se refería, al mar Mediterráneo. Pero si hoy en día leemos en la Biblia, en estas citas, el mar de los filisteos, no podemos entender a qué mar se refiere. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué deberíamos hacer si en la Biblia leemos el mar de los filisteos y no tenemos ni idea? Tenemos que ir a investigar dónde vivían los filisteos. Vamos a buscar en la web, en Google, donde sea, dónde vivían los filisteos y nos vamos a dar cuenta que vivían a las márgenes del Mediterráneo. Entonces vamos a entender que se refiere al mar Mediterráneo llamándolo por otro nombre. ¿Mm? Bueno, lo mismo, bueno, es más problemático encontrarlo de esta manera cuando se llama Gran Mar. Hay que empezar a buscar a qué entendían en esa época los habitantes de esa zona como Gran Mar. Uno estudia allí, busca un poco, investiga y ahí se van a dar cuenta que llamaban el Gran Mar al Mediterráneo. Yo ya entiendo un poquito mejor lo que está queriendo decir la palabra. Miren acá, la Tierra Santa, estoy acá abajo, la Tierra Santa llamase Canaán, tierra de Israel, tierra de Judea, Palestina, tierra de los pastores y tierra prometida. Todas estas citas que están aquí se llamaban todas de esa manera, ¿sí? A la Tierra Santa. Pero todas se refieren al mismo lugar, la Tierra Santa. Un conocimiento cuidadoso del referido uso particular de los nombres propios no solo favorece la recta comprensión de las escrituras en general, sino que hace desaparecer varias contradicciones que se encuentran en la ignorancia de las personas, ¿no? O en la ignorancia de diferentes pasajes. Bueno, y aquí terminamos de hablar de los hebraísmos. Lo que tiene que quedar a cada uno de nosotros entendido es que necesitamos entender estos hebraísmos para una correcta comprensión de la palabra de Dios. Necesitamos principalmente identificar cuándo podemos estar frente a un hebraísmo, a una manera de hablar propia de esa época, una referencia clara para las personas de esa época, pero que nosotros no entendemos muy bien. Y ahí termina la parte de los hebraísmos y vamos a entrar a la parte de las palabras simbólicas. Hay mucho lenguaje simbólico en la Biblia, mucho, que a las personas de su época no le causaba tanto problema entenderlo, entendían en su hablar cotidiano, ¿no? Natural hablar de todos los días. ¿Mm? Pero ¿cómo hacemos nosotros para entender ese lenguaje simbólico? Dice, ofrece mucha dificultad en el estudio de las Sagradas Escrituras simbólicas. Pero aun cuando nos hemos de limitar a la explicación defectuosa de unas cuantas palabras, tan solo creemos que se ganará algo repasando y familiarizándose con las. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de palabras simbólicas. Miren todo lo que hay. Tenemos muchos. Miren, vamos a ir tomando algo. Acá, la primera. Abeja. En Isaías 7:18 significaba los reyes, símbolo de los reyes de Asiria. Cuando hablaban de abejas, ellos sabían que hablaba de los reyes de Asiria.
Piensen en nosotros en nuestro tiempo cuando mencionan un nombre así y que sabemos todos que está automáticamente relacionado con una persona, con un personaje, ya sea de ficción, televisivo, de la política. ¿Mm? Muchas veces, por ejemplo, lo que se me ocurre ahora, ¿no? Hablábamos de la reina del pop en los 80, ¿se acuerdan? Todos aquellos que fueron en los 80. ¿Quién era la reina del pop? Era Madonna. Hoy, de personas así muy conocidas, hablamos del Piojo. Sabemos que cuando hablan del Piojo automáticamente están hablando de Messi, jugador de fútbol. Entonces en ese tiempo usaban los mismos modismos de ese tiempo, ¿no es cierto? Y para nosotros, ¿cómo nosotros hacemos para entenderlo? ¿Mm? Bueno, esto nos ayuda, ¿cierto? Abeja llamaban a los reyes de Asiria. Dice que también quienes también en los escritos profanos o jeroglíficos son representados por esa figura, que a veces simboliza a sí mismo de modo general un poder invasor y cruel. Después habla aquí, por ejemplo, aceite. Del aceite hablaba la fortaleza por la unción, que aquí da vida y fuerza, que infunde el Espíritu Santo de Dios. Infidelidad, infracción del pacto establecido y de consiguiente símbolo de la idolatría, especialmente entre la gente que ha conocido la verdad. O sea, el adulterio, el consejo monterio era mucho más amplio que el adulterio que nosotros conocemos, que solo hubo relaciones íntimas de una persona casada con otra. En este caso es una infracción de un pacto, de un pacto. En la Biblia habla mucho Dios de que los que adoran a otros dioses adulteran. Es bien simbólico la palabra adulterio. Águila, las características del águila lo sabemos, lo vamos a leer mucho. A ver qué otra. El arca, que también representa a Cristo. El arco, símbolo de batalla. El arco de bronce, ¿te acuerdas? Ahí está la canción, ¿no? Que habla del arco de bronce. Bueno, justo el 10, pues en realidad no empieza acá. De ahí va aquí arriba. Es el 10, 10-1. Me fue, estábamos acá, sería arpa, miren, arco, batalla, arpa, gozo y alabanza. El arpa significaba gozo y alabanza. Azufre, símbolo de tormentos. Por eso después la cultura popular habla de que en el que está Satanás, que hay mucho tormento, hay azufre. Entonces se relaciona el azufre con el sentimiento del tormento. ¿Sí? Después Babilonia, símbolo de un poder idólatra que persigue las iglesias de Cristo, refiriéndose de un modo particular al poder romano, pagano y papista. ¿Sí? Balanza, símbolo de trato íntegro y justo, en balanza. La Biblia dice a veces que se pesó en balanza, significa se le dio un trato justo, ¿sí? En la balanza. ¿Qué más? El berilo habla de prosperidad. La bestia, símbolo de un poder tirano y usurpador. El bosque, símbolo de ciudad o reino, representando sus árboles altos. El brazo, símbolo de fuerza, de poder. Tenían sus brazos a Moisés. Buey, el buey habla de sumisión. Fíjense nosotros en nuestra cultura
hoy en día, ¿para qué se usa la palabra güey? Güey de aquí, güey de allá, entre los jóvenes, entre las personas. ¿Mm? Como si fuera una llamada de atención, o sea, un término donde diríamos, hey, güey, de esa manera. Y en la Biblia significa cuando tenemos güey, sumisión. Habla de una persona sumisa. El caballo se usa como símbolo de guerra, de equipos de guerra. Cabra, para las cabras. Cuando la Biblia habla de cabras, habla de un símbolo de los malvados en general. La fragilidad humana, el carro, símbolo del gobierno o protección. El carro simboliza la protección que el gobierno le daba a su vida. Casamiento, símbolo de unión y fidelidad en el pacto o alianza con Dios y de consiguiente de la perfección. El cedro, fuerza, perpetuidad. La ceguera habla muchas veces de incredulidad. ¿Sí? Hace eso. Pues bueno, miren ahí. Está muy rico este texto. Miren, león aparece varias veces en la palabra y habla de un símbolo de un poder enérgico y dominador. Cuando le dicen la palabra es como un león a alguien, no es como entendemos hoy en día, que es una persona fuerte. ¿Sí? Acá habla ya de un poder enérgico y dominador, es una persona que es poderosa y domina. Y después está, miren, abajo está la de leopardo o tigre, símbolo de un enemigo cruel y engañoso. O sea, ¿qué parte fea le tocó al leopardo y al tigre? ¿No? Es un símbolo de una persona engañosa. Dice aquí madre, símbolo del productor de alguna cosa, como por ejemplo de una ciudad cuyos habitantes desconscientes se llamaban sus hijos. O sea, muchas veces, todavía hoy en día en algunos árabes lo habla, cuando fue la toma de Irak, tomó Kuwait, decía que iba a venir la madre de todas las batallas, en un término similar a esto. O sea, que va a venir, eh, vamos a crear, vamos a hacer la más grande de la batalla, la más grande de las resistencias en batalla a nuestros enemigos, ¿no es cierto? La madre de todas las batallas. Manos, dice símbolo de actividad, cuando habla de pongan sus manos, el que pone sus manos en el arado, el que va, dice, van a poder poner sus manos, no es digno de mí, o sea, poner sus manos es un símbolo de actividad, de una determinada actividad. Mano derecha dice símbolo de puesto de honor. Siéntate a mi derecha, ¿no es cierto? O sea, le da un lugar de honor. Medir, partir o dividir, símbolo de conquista y posesión. Muerte, símbolo de separación de Dios. Esto es muy interesante. La muerte significa separación de Dios. Ojo, símbolo de conocimiento, también de gloria y de fidelidad. Oso se usa como símbolo de un enemigo cegado, feroz y temerario. La palmera y las palmas hablan de realeza, victoria, prosperidad. La paloma, influencia suave y bendito Espíritu de Dios. Pan de vida, Cristo, alimento medio de subsistencia espiritual. Bueno, y ahí seguimos, miren cuántos más ejemplos tienen para luego dedicarle un poquito de tiempo. Y termina todo este texto que tenemos nosotros diciendo, sobra decir que solo debe servirse de estas interpretaciones en el caso de usarse las palabras aclaradas en sentido simbólico.
cosa que siempre se descubre mediante las reglas explicadas en las páginas anteriores. Con esto estamos terminando entonces nuestro estudio básico de hermenéutica. Nos llevó a algunas clases, pero es muy importante en algún momento releer este texto que les he enviado. Aquí está la referencia al principio, que está basado en el libro de estudio. El libro, por aquí yo lo tengo, libro de hermenéutica. Es un libro doble, yo les he recomendado a todos los que puedan lo compren, lo pueden ahora se comprar hasta en Amazon, ¿sí? Es Introducción a la Hermenéutica, imagínense este libro así, solo introducción, y tiene dos, porque está de Lone y Luce. Y la está escrita por Lone, es la primera parte que tenemos aquí copiada, está disponible en internet, por eso la bajé. Sección 1, la hermenéutica, y habla de todo esto que he ido hablando. Y la regla primera, lo voy a buscar aquí, yo la tengo aquí en el libro, la primera, a ver, está capítulo 5, regla primera. Parece que aquí también agregamos algunas cosas para entender un poquito más la hermenéutica. Es tan importante la hermenéutica, que nos ayuda a poner en tema y contexto algunas cosas que hoy en día, para predicar rápido y para ser motivador, se separan en pedacitos. Es una sola enseñanza de Jesús. El domingo pasado justamente estuvimos con los hermanos practicando. Estuvimos viendo Marcos, si mal no me acuerdo. Un segundito. Marcos 24. Mateo 24. 24 y 25, ¿sí? Que justamente aquí hace alguna referencia, lo hemos leído un poquito, donde es cuando Jesús sale del templo, le muestran el templo, entonces le preguntan a los discípulos, ¿qué cosas pasarán al fin? Cristo les empieza a hablar, que les dice cuidado, que no les engañen, ¿cierto? Porque a pesar de que pasarán cosas de estas, no será el fin, será apenas principio de dolores, ¿no es cierto? Y en algún momento va a venir la maldad desoladora, entonces que no suban a las azoteas, que busquen refugio, porque la maldad va a ser tan grande que nunca fue ni nunca volverá a ser, ¿cierto? Y les da todas estas enseñanzas. Y después pasa al capítulo 25, donde da varias parábolas. Empieza con la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Después sigue con parábola de los talentos, y después termina con la parábola de las ovejas y los cabritos. Pero en realidad todas estas parábolas son inseparables porque son distintas facetas de la vida de un cristiano. Entonces él está enseñando a través de tres parábolas, tres diferentes facetas que se van cumpliendo en un cristiano. Entonces es muy difícil separarlo porque yo no puedo hacer una parte de cristiano. Cuando yo tengo que estudiar entonces, no las puedo separar, las tengo que estudiar todas juntas para entender completamente lo que Cristo quiere decir. Y pasa varias veces en la Biblia. Hay que tomar textos más largos para comprender perfectamente qué es lo que Cristo quería decir, o con quién hablaba, o a quién le hablaba, o qué decía. Yo muchas veces a los hermanos les pregunto, a todos les han enseñado Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único, aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos sabemos ese. Pero cuando yo le pregunto, bueno, Jesús, ¿en qué contexto se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Nadie sabe. Es un texto que está puesto en la noche que Nicodemo a escondidas fue a ver a Jesús, un maestro de la ley. Entonces lo está diciendo a Nicodemo, un maestro de la ley, determinado entorno con determinado fin.
Cuando uno se estudia eso, es mucho más fácil entender la profundidad de lo que realmente hizo Cristo decir. No separarlo de todo el grupo, aprenderlo como loros, toda la vida, ponerlo en el contexto y entender con más profundidad qué es lo que Jesús le quiso decir con esas palabras a Nicodemo esa noche. Amén. Bueno, y así la Biblia está llena de cosas. Si queremos comprenderlas bien, vamos a necesitar bastante entender y usar un poco esta cuestión de la fe. Bueno, hasta aquí voy a llegar hoy. Vamos a seguir el próximo miércoles cosa, preparando para seguir con los estudios. Y yo le doy gracias en esta noche al Señor y a ustedes por estar aquí. Rápidamente vamos a hacer una oración para despedirnos, para el Señor. Padre amado, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por todo lo que hacemos, todo lo que nos, por este maravilloso material que una persona preparó y que hoy nosotros estamos utilizando para entender tu historia. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir y hablar de tus cosas. Gracias, Señor, por todo lo que haces, que todo lo que hemos aprendido ahora de esta materia hermenéutica haga nido en nuestro corazón y madure y crezca como la semilla de mostaza, Señor, que haga un árbol grande y poderoso. Nuestro corazón, nuestro conocer, nuestro saber de ti. Que todo esto forme más a Señor, te pido, Padre, que todo lo que tú haces en nosotros podamos entender, que todo tu propósito, que todo lo que tú haces, Señor, nosotros podamos entender por medio de nuestra fe. Y de esa manera afirmar nuestro camino. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, nuestros hogares, actividades, todo lo que hacemos, todo lo ponemos en tus manos. Todo queremos hacerlo para tu gloria, para ti y por ti. Por permitirnos, Señor, hoy compartir el espíritu que nos has dado, esta salvación tan grande que nos has regalado. Ojalá hubiera palabras suficientes, pero en las que hoy quiero dar gracias en el nombre de tu Señor.